Todo lo que pasa a nuestro alrededor, los nuevos olores, los nuevos sabores, las nuevas experiencias, lo conocemos finalmente a través de nuestros sentidos. Los sentidos son la manera en la que nos hacemos del mundo que nos rodea. Son herramientas que muchas veces no estamos utilizando de manera consciente, algo automático. Existimos, ¿no? Pero ¿cuál es el poder que podrían tener estas mismas herramientas si nosotros las activamos a favor de nosotros mismos y empezamos a instrumentalizarlas para sentirnos mejor? ¿Qué pasa cuando el cerebro logra identificar cómo está reaccionando a ciertos estímulos? Para hablar sobre cómo impactan las sensaciones, los sentidos, las experiencias sensoriales en nuestras emociones y en nuestro bienestar, hoy día estamos nuevamente con una ya invitada de Sanamente de la temporada anterior, Nazaret Castellanos, neurocientífica e investigadora de la Universidad Complutense de Madrid, que hoy día nos entrega otra perspectiva. Nazaret, muchas gracias por estar con nosotros en Sanamente. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Quisiera partir sobre lo general, y es como, ¿realmente podemos usar de una manera distinta nuestros sentidos a favor de nuestro bienestar? Pues sí, absolutamente. Y en concreto, pues algo que estudio yo en el laboratorio es el impacto que tiene la respiración nasal y, por tanto, el olfato, ¿no? Es un sentido que hemos perdido, entre otras causas, porque la mayoría de la población somos respiradores bucales. Por tanto, inspiramos por la boca y solemos taponar o disminuimos mucho la cantidad de aire que entra por la nariz. Entonces, estamos perdiendo muchísima información que, sin duda alguna, es valiosísima. Ahora, ¿cuál sería, por ejemplo, la diferencia entre estar respirando por la nariz y por lo tanto estar percibiendo olores y no hacerlo desde el punto de vista de la neurociencia? Bueno, pues mucho, porque lo que se ha visto es que la respiración impacta sobre el cerebro. Lo que pasa es que la que más impacta es la respiración nasal, porque cuando nosotros respiramos, inspiramos, tomamos el aire por la nariz, activamos en nuestro cerebro una estructura que se llama el bulbo olfativo, que está activada cuando la inspiración es nasal y no cuando es bucal, porque claro, el olfato está relacionado a la nariz. La importancia que tiene el bulbo olfativo no es solo para oler, sino que se ha visto que esa estructura, que es muy pequeñita en el cerebro, pero que tiene un impacto tremendo, está directamente relacionada con estructuras del cerebro que están involucradas tanto en la emoción como en la memoria. Por tanto, fíjate que hay un estudio de la Universidad de Stanford que muestra que el momento en el que tenemos más capacidad de memoria coincide con el momento en el que estamos inspirando y si lo hacemos por la nariz. Así que estamos perdiendo, al no conocer nuestra respiración nasal, estamos perdiendo una herramienta que nos podría ayudar muchísimo en el día a día. O sea que aprendemos o recordamos mejor si es que en ese momento estamos respirando por la nariz. Exactamente, eso es lo que mostraban estos estudios. En el momento de la inspiración nasal, la estructura que es el hipocampo, que está muy involucrada en el aprendizaje, en la memoria, en la asociación, está más activa. Y por tanto, la probabilidad de que ese recuerdo pueda ser codificado por las estructuras, por las redes neuronales, es mayor. Así que es importante, ¿no?, inspirar por la nariz y esa propiedad la perdemos si inspiramos por la boca. Y ahora, Nazaret, ¿qué pasa si nosotros, no sé si es recomendable, pero como darle una función? O sea, por ejemplo, ¿sería razonable pensar que si estoy viviendo un momento grato me preocupara mucho de estar respirando por la nariz? ¿Tiene eso un impacto, el hecho de que yo empiece a administrar qué cosas sí quiero recordar bien y por lo tanto hacer que esa respiración sea más consciente? Exactamente, tú fíjate, ¿no?, que cuando nos sucede algo que no es agradable, dice, se me cortó la respiración, como para no recordarlo, ¿no? Son mecanismos que utiliza automáticamente nuestro propio cuerpo, pero como dices, la respiración, si la sabemos utilizar, pues nos vale para acentuar un momento que está siendo placentero, para poder disfrutarlo con dicha, así como también la respiración nos puede ayudar tanto para gestionar procesos de dolor,
Nosotros acabamos en nuestro grupo de publicar un artículo científico donde hemos visto que la respiración puede tener un papel analgésico. Esto, por ejemplo, lo hemos visto en personas que tienen dolor crónico o cuando estamos pasando por una situación que a lo mejor es un poquito estresante, es un conflicto que nos está costando un poquito, pues aprender a respirar de otra forma nos ayuda a llevar la situación de otra manera. O sea, que se convierte como en una herramienta que nosotros voluntariamente podemos ir moldeando según la situación. Porque fíjate que la respiración tiene una peculiaridad respecto al resto de los sistemas del cuerpo y es que nosotros podemos cambiarla voluntariamente. O sea, yo no puedo incidir en lo que está haciendo mi estómago u otros órganos voluntariamente, no puedo controlarlo. Sin embargo, la respiración sí. Yo puedo empezar a respirar rápido, respirar lento, entrecortarla, ¿no? Tenemos un acceso voluntario. Entonces, aprender a gestionar conscientemente la respiración y adaptarla a la situación que estamos viviendo en ese momento, pues nos proporciona herramientas para llevarlo mejor, claro. Ahora, los otros sentidos. Ya sabemos o estamos entendiendo mejor ahora el superpoder o la particularidad que tiene el olfato. Los otros sentidos, ¿qué roles pueden cumplir para gestionar mejor nuestro bienestar? Bueno, pues absolutamente, pero hay uno que yo destacaría y que me parece muy importante y sobre todo también en la infancia, pero bueno, en cualquier edad, que es el tacto, ¿no? Pues normalmente, ¿no?, en nuestras sociedades pues ya hemos perdido ese hábito a lo mejor de acariciarnos unos a otros, ¿no? Pues hay estudios que muestran que el poder de una caricia tiene una repercusión sobre el sistema nervioso que dura horas, ¿no? Entonces esa capacidad, esa gran poder que tenemos, ¿no?, de poder acariciar a una persona, el contacto físico entre las personas es algo que nuestro cerebro necesita, pero en el caso de la infancia, pues se ha visto, ¿no?, que si nosotros pues tocamos a nuestros niños, ¿no?, y lo hacemos pues más piel a piel, ¿no?, a través de la ropa, pues esto, por ejemplo, es algo que calma. Se hizo un experimento fantástico, ¿no?, donde pues eran unos bebés a los que tenían que pinchar, ¿no?, para hacer algún tipo de prueba. Si en ese momento su mamá o su papá les estaban tocando, no a través de la ropa, sino había ese contacto piel a piel, la respuesta de su cuerpo, del cuerpo de los niños a ese pinchazo era menor. El dolor que sentían era menor que si no se les estaba tocando o se les tocaba a través de la ropa. Y lo mismo sucede con nosotros mismos, ¿no? La capacidad de automasaje, la capacidad de acariciarnos, esto es algo que está produciendo, está favoreciendo procesos de relajación y calma en nuestro propio cerebro. Eso sí que es una práctica que nadie nos enseña o que nadie nos promueve. Está científicamente comprobado que hacer ese tipo de gestos de cuidarnos a nosotros o acariciarnos a Sí. nosotros mismos tiene un impacto en nuestro bienestar. Sí, absolutamente. Y si lo haces con esa voluntad, ¿no? Es decir, bueno, me voy a acariciar, ¿no? Pues este gesto de abrazar, todos los gestos del cuerpo son interpretados por el cerebro y les da un significado, ¿no? Entonces el hecho de abrazar, cuando abrazas a alguien, pero abrazas a ti y hay ese a lo mejor ese estado de aceptación, hay un campo, ¿no?, que es fascinante, que es el de la amabilidad con uno mismo. Pues ahí es pionera la Universidad de Stanford y lo que ha visto es que la amabilidad con uno mismo es algo que favorece mucho la plasticidad neuronal en zonas que son tremendamente importantes, ¿no? Entonces, hoy en día, pues el favorecer ese trato amable hacia uno mismo, la amabilidad más que la autoestima, pues ha visto que está relacionado con mucha más seguridad, por ejemplo, está relacionado con sueño, ¿no?, con la calidad del sueño, y eso es algo que también en el que pues pocas veces reparamos, ¿no?, pero el cómo nos dirigimos hacia nosotros mismos, la forma en que nos hablamos, que no depende tanto de las propiedades que tenga cada uno, no es tanto esa valoración de soy esto, soy lo otro, he conseguido esto y lo otro, sino es el cómo te miras, el cómo te tratas, el cómo se formula ese diálogo interior con el que nos hablamos, ¿no? Entonces esa amabilidad hacia uno mismo tiene un sustrato biológico que es muy importante y sí, por supuesto, hay mucha evidencia científica. Ahí estamos muchos apoyando pues, que se desarrolle más ese tipo de estudios porque yo creo que son una semilla muy bonita para plantar en la sociedad. Claro, cambian completamente la perspectiva. Tuvimos anteriormente en el programa una entrevistada que era especialista en compasión y de alguna forma Claro. era
el mensaje de fondo era la necesidad de encontrarse de una forma amable con uno mismo. Pero volviendo a lo que planteas, o juntando lo que planteas con la conversación de los sentidos, a veces nos cuesta mucho ser amables o autocompasivos porque somos estructuralmente y en nuestra formación original muy exigentes o hemos tenido una cultura de ese tipo. Sin embargo, tal vez puede ser más fácil justamente, en Chile decimos regalonearnos, o sea, como ser amables con nosotros y generar una situación de placer a través de los sentidos. O sea, ser amables, Claro. prendiéndonos un olorcito, ser amables, tratándonos con afecto, echándonos una cremita. Háblanos un poco de cómo los sentidos pueden ser tal vez una buena oportunidad para iniciar este camino de amabilidad personal. Bueno, pues lo que dices es muy interesante, ¿no? Porque yo creo que empezar por el cuerpo y por las sensaciones es la forma, ¿no?, más directa de entrar en nuestra propia casa. Cuando hacemos ese replanteamiento de la conducta o de pues un replanteamiento más de análisis de nuestra psicología, ahí pues sí es verdad que tenemos que ser acompañados, es mucho más complejo. Pero comenzar por esas sensaciones, observando las sensaciones del propio cuerpo. Por ejemplo, hay veces, ¿no?, que se juzga con cierta frivolidad lo que tú has dicho, el cuidarse, ¿no? Pues no es tan solo ese aspecto estético, es el acto de voy a cuidar mi propio cuerpo, voy a cuidarme a mí, ¿no? Sin caer en esa esclavitud, ¿no? Pero dices ese momento, ¿no?, el que uno pues se acaricia, es un rato que uno pasa consigo mismo. Entonces, esa caricia que nosotros recibimos, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí lo que se ha visto es que cuando hacemos eso, pero lo hacemos de forma consciente, la repercusión que tiene a nivel cerebral es mayor. Es decir, yo puedo estar haciendo esto así de forma automática, ¿no? Pero ¿qué diferencia hay si yo lo hago siendo consciente de las sensaciones que me puede estar produciendo pues esa caricia que estoy dando en mí misma, ¿no? Entonces es mucho más intensa si soy consciente, y además si soy consciente de que lo estoy haciendo como un acto de amabilidad y de respeto hacia nosotros mismos. Claro, como que le ponemos un propósito, ¿no? Es como que el Exacto. propósito mueve las montañas de la sociedad en tantos ámbitos distintos. Quisiera volver sobre una cita que veía antes de entrar a esta entrevista y habla sobre la necesidad de ser conscientes de nuestro cuerpo y de las señales que el cuerpo nos da. Vivimos en un mundo muy de la cabeza. Y tú además en una entrevista Sí. previa en Sanamente hablabas de la relevancia del mindfulness o las técnicas de aprender a estar presente, a habitar el presente, que es una de las grandes pérdidas que tenemos en este mundo de la cabeza, en este mundo del futuro, en este mundo de la tecnología, es que nos cuesta mucho habitarnos en el cuerpo y por lo tanto descubrirnos. Claro. Y pasa mucho que escuchamos estas historias de gente que llega con un diagnóstico de una enfermedad muy avanzada que no había notado. Es como, ¿cómo puedes no haber notado, no sé, que tenías un tumor gigante, por ejemplo, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿cómo tú recomendarías que las personas recuperáramos la capacidad de entender nuestro cuerpo o de sentirlo? Claro. Bueno, pues lo que dices es muy interesante porque sí que se ha documentado que hay una gran separación entre el cuerpo y la mente y nos vivimos más en ese plano mental, ¿no? En mis propios pensamientos, en las ideas, cuando sucede algo, pues hay más, giramos más en torno a un análisis más que en una observación de lo que nos está sucediendo. Entonces, ante una emoción, si lo que yo quiero es observar lo que me está sucediendo, observo pues los pensamientos que vienen, pero la emoción está estrechamente vinculada al cuerpo. Por tanto, si no sé observar mi propio cuerpo, pues lo que se ha visto es que las personas que tienen menos conciencia corporal les cuesta más discernir una emoción de otra, ¿no? Entonces resulta más complejo saber si estoy aquí o estoy allá. El cuerpo nos marca también unas directrices que nos ayudan más a localizarnos, ¿no? Y ya desde esas sensaciones del propio cuerpo, pues como tú dices, poder intuir, pues ciertos, por ejemplo, esto está muy relacionado con la salud mental. Ahí, Nazaret, ¿son los sentidos una buena puerta para empezar a entender, a experimentar el cuerpo y experimentar el presente? Sí, exactamente, ¿no? Porque yo creo que los sentidos, lo que, como tú has dicho muy bonito al principio, son esa ventana hacia el mundo, ¿no? Entonces, cuando estamos viendo algo, pues lo estoy viendo yo, ¿no? No vemos las cosas como son, sino como somos. Entonces, en esa observación yo me
conozco a mí misma, aprendo pues a observarme, aprendemos a escuchar, algo que no solemos hacer, no prestamos mucha atención a los sonidos que surgen alrededor, no prestamos atención a los olores, tenemos una cantidad de información alrededor que despreciamos, ¿no? Entonces pues vamos sordos, ciegos y mudos, y entonces esto pues yo creo que nos hace estar un poquito más perdidos, ¿no? Son una brújula, sin duda. Nazaret Castellanos, te quiero agradecer otra vez por haber estado acá con nosotros en Sanamente. Muchísimas gracias.